Especiales Cristovisión presenta. Queridos cristovidentes, sean todos bienvenidos a este especial sobre la depresión. Soy Angélica Duarte, muy contenta de poder compartir con ustedes el programa de hoy. Ayer iniciamos este especial sobre la depresión y el tema era ¿qué es la depresión? Y entendimos que es una enfermedad psicológica de una tristeza que se prolonga en el tiempo. Y aquellos que la padecen llegan al punto de no poder siquiera hacer actividades de la cotidianidad. Hablábamos también que debemos ser comprensivos, pacientes con aquellos que la padecen y también que debemos estar observándonos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos por si notamos algunos síntomas. Hoy continuamos con este especial de depresión y el tema va a ser depresión en niños y en adolescentes. Así que yo quiero que los que son papás, tíos, abuelos y pues tengan alguna, digamos, sospecha de que ese ser querido está en depresión, pues presten mucha atención, acompáñennos en este programa, los hacemos para ustedes, para ayudarnos porque somos una gran familia. ¿Por qué hablar de la depresión en jóvenes y en adolescentes? Pues bueno, queridos cristovidentes, les cuento que es algo que nos preocupa como sociedad, nos debe preocupar y debemos informarnos, porque el 15% de los menores entre los 12 y los 15 años ya han presentado 1, 2 o más síntomas de trastornos mentales. Y según el Ministerio de Salud, al año se atienden 15.700 casos por depresión entre niños y jóvenes de 0 a 19 años. El mayor rango que está afectado por depresión son los jóvenes de 15 a 19 años. Y pónganle atención a esta cifra que a mí me parece preocupante. De las muertes por suicidio que hubo en el país, el 18% fueron niños y jóvenes entre 5 y 18 años. Así que yo creo que podemos ponernos una nueva meta y es tratar de disminuir estos números. Con el compromiso de cada uno de ustedes lo vamos a poder hacer. Para eso tenemos a una invitada muy especial que ella pues amablemente aceptó esta invitación para responder a nuestras preguntas, para explicarnos muchas cosas, dudas que tengamos, y ella es Carol Riaño, quien es psicoterapeuta. Ella es especializada en depresión, conducta suicida, duelo y trabaja bastante con niños y adolescentes. Carol, bienvenida a este especial. Hola, muy buenas noches, gracias. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, antes de que comencemos a conversar con Carol y que ella nos explique muchas cosas, yo quiero invitarlos a ver una nota de cifras, una nota que tenemos preparada para ustedes. La depresión afecta el día a día de niños y jóvenes en índices preocupantes, con causales como la separación de sus padres o situaciones de bullying o violencia en su ámbito social. Según datos otorgados por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 el 4.7% de colombianos la padecían, siendo esta la segunda enfermedad más grave en el territorio nacional. También se manifestó en 2019 por Adriana Rogelis de la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz que el 15% de los menores entre los 12 y 15 años ya han presentado 1 o 2 síntomas de trastornos mentales. De la misma manera, preocupan informes del Instituto de Medicina Legal que informan que entre enero a abril del año pasado, de 786 muertes por suicidio, 149 se cuentan entre niños y adolescentes de edades entre los 5 a 18 años. A pesar de que la salud mental no tiende a ser atendida como prioridad en el sistema de salud colombiano, existen fundaciones y asociaciones que se dedican a la acompañamiento y educación sobre la ansiedad, la depresión y el pánico, como es el caso de la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico, ASODEP, que tiene sedes y grupos de apoyo en las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira, entre otras. Bueno, Carol, acabamos de ver todas estas cifras que viene a tu mente cuando escuchas esta nota.
Bueno, pues infortunadamente pues son las cifras reales, ¿sí? Quisiéramos pensar que estamos distantes de la realidad, pero no es así. La depresión pues es uno de los trastornos más frecuentes que encontramos a nivel general en todas las etapas de desarrollo. Sin embargo, pues en los últimos tiempos hemos encontrado que se ha incrementado en niños y adolescentes especialmente. ¿Por qué se están deprimiendo nuestros niños y nuestros adolescentes? En la experiencia que llevas, ¿qué temas podrías decir son los más notorios o que los afectan de cerca? Bueno, hay bastantes temas. Algo que sí me parece muy importante aclararlo en este momento es que no necesariamente lo grande o lo grueso es lo que siempre nos va a llevar a la depresión, porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con lo grande? Con trastornos de bulimia, de anorexia, por condición sexual, por bullying, ¿sí? Entonces como que consideramos que solamente cuando atravesamos situaciones o los niños y jóvenes atraviesan situaciones de este tipo se van a ver enfrentados a la depresión y no necesariamente. Resulta que todos tenemos una historia de vida y a partir de esa historia vamos encontrándonos con situaciones que van dejando heridas muy marcadas. Cuando no le prestamos atención a las heridas, pues ellas quedan abiertas. Es como cuando tú te la haces físicamente, solo que como no se ve, pues consideramos que no tiene mucha relevancia. Entonces, la herida que queda abierta, si lo vamos a hablar desde la parte física, pues siempre te va a incomodar, es posible que se te infecte, es posible que no cicatrice a corto plazo, ¿cierto? Siempre va a generar un malestar. Lo mismo va a pasar con las heridas emocionales y mentales. Cuando tú no le das alcance en el momento, pues ellas simplemente se van a ir sumando. Entonces, pequeñas situaciones empiezan a sumarnos. ¿A qué nos referimos con pequeñas situaciones? Hay oportunidades en donde el comportamiento que evidenciamos en la casa, las pautas de crianza que se utilizan en los hogares, de pronto no son los más asertivos. Entonces las palabras, las miradas, las formas de comunicarnos, pues hacen parte de ese hogar, pero no necesariamente eso significa que se esté haciendo bien. Ya, una pregunta y qué pena que te detenga, pero es que yo no dejo de pensar. Nos dices heridas que van quedando en la vida, en el transcurrir, y eso lo puedo entender de pronto una persona 30, 40, bueno, la adolescencia también, que ya nos vas a hablar de la adolescencia que es tan crucial, pero niños de 5 años deprimidos, niños de 5, 8 años que han cometido el suicidio. ¿Por qué, Carol? Cuéntanos de pronto un caso, explícanos como más despacio eso. Ok, bueno, aunque parezca increíble, sí, infortunadamente encontramos esto y lo atribuimos a las separaciones, por ejemplo. En muchas oportunidades subestimamos el sentir del niño cuando se lleva a cabo la separación de la pareja, en donde consideramos pues que lo que importa es que nosotros ya no nos amamos y entonces debemos continuar nuestra vida, sin considerar que este niño tiene toda una expectativa en donde claramente pues el papá es el que proporciona la seguridad y la mamá es la que proporciona la incondicionalidad. Cuando uno de los dos no está, escuchamos muchas veces que supongamos que el papá es el que está ausente, entonces la mamá dice, yo tuve que hacer de papá y mamá. Yo te invito o los invito a todos a que se ubiquen en una balanza. De un lado está el papá, del otro lado está la mamá. Cuando en este caso vamos a poner como ejemplo que el papá está ausente, la mamá tendría que pasar a la mitad, ¿verdad? Entonces, pasando a la mitad, ¿haría el trabajo completo de alguno de los dos? No. No es posible porque no cuenta con las herramientas necesarias. Claro. ¿Sí? Desde sus esfuerzos, desde su alcance, hace lo mejor, pero no significa que lo haga completo. En ese caso, digamos que una figura como un tío, un amigo cercano a la casa puede reemplazar esa figura paterna, o hay algún consejo como para compensar ese desbalance que tristemente se da en nuestros hogares ahora porque pues se tienen los niños fuera, digamos, de una relación estable muchas veces, o hay rupturas, sucede. ¿Qué solución podemos encontrar en esos casos?
hay algo que es prioridad y más allá de que haya un reemplazo, porque definitivamente no hay reemplazo, ¿sí? Es posible que encontremos figuras que nos apoyen, que nos orienten, que nos acompañen y eso va a brindar bastante fortaleza. Pero ¿a qué deberíamos apuntarle? Realmente a tener en cuenta que una cosa es la pareja y una cosa es el vínculo de pareja y otra muy diferente es el vínculo en el rol de papá o de mamá, ¿sí? Entonces, lo primero, y pues sí es una invitación con mucho cariño, especialmente de pronto a parejas que estén pasando por esta situación, en donde estén a punto de tomar esta decisión, es que tengan en cuenta que el vínculo entre nosotros dos se acaba, ¿sí? La pareja se acaba, ok, se acabó el amor, no sé, temas de respeto y demás, pero yo no hablo de mi ex hijo, ¿sí? Yo no hablo de eso, mi ex papá, yo no hablo de eso, realmente eso es para toda la vida y pues hermosamente nosotros con nuestro, pues digamos con nuestros colegas lo que normalmente mencionamos es que cuando tú adquieres el rol de papá, pues vas con el paquete completo. ¿Sí? Eso es lo que debes tener muy presente. Entonces, más allá del reemplazo, más allá de encontrar otra persona que te apoye, es realmente que nosotros como adultos nos sensibilicemos y nos empoderemos de nuestro rol. En el momento en que somos papás, vamos a ser papás, no sabemos si es por 20, 30, 50 o 70 años, no lo sabemos, pero siempre vamos a necesitar, ese hijo va a necesitar de nuestra compañía. ¿Podrías repetirnos nuevamente qué es lo que aporta el papá y qué es lo que aporta la mamá? Porque me parece importante como que lo tengamos bien claro. Claro que sí. Mira, en términos generales, el papá es autoridad, liderazgo, seguridad. O sea, por línea directa, esto es lo que te proporciona el papá. ¿Sí? En el mismo momento en que sabe que es papá, ya en su maleta ya lleva estos tres elementos para proveer a sus hijos. Y la mamá aporta protección, sensibilidad e incondicionalidad. Yo normalmente les digo a mis consultantes, brava, distante, tierna, como sea. La mamá es sí o sí incondicionalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que te decía ahorita, no es fácil que alguno de los dos se pase la mitad y diga, yo tuve que hacer de papá y mamá. Claro, desde el proveer alimento, desde el proveer una vivienda, el estudio, claro que sí, pero desde la emocionalidad y esas herramientas que tú necesitas para fortalecer tu autoestima, para fortalecer tu ser, no es tan fácil, no es fácil que uno haga el trabajo de los dos. Ya que estamos hablando del tema específico de los niños, entonces ya entendemos un poco lo que es importante en el contexto infantil. ¿Qué sintomatología empieza como a mostrar el niño que se empieza a deprimir porque esa balanza emocional, como tú nos dices, está pues hacia solo un lado? Hay algunos, yo me imagino, ¿no? Pues que cada persona somos como un universo emocional. Sí. Unos nos afecta esas cosas, otros no. Sí. Aquellos niños que están muy afectados por ese desbalance, ¿qué síntomas, qué comportamientos empiezan a mostrar? Bueno, dentro de los más evidentes está la agresividad, ¿sí? La resistencia a todo. Entonces, si tú le dices, vamos y vemos una película los dos, no, y no quiero ver película, aunque hace 5 minutos esté diciendo que su plan es ver película, pero justo porque tú se lo dices, él te dice no, ¿sí? Inmediatamente. Resistencia, baja de apetito. Al bajarse el apetito, pues también se van a bajar las defensas. Entonces empezamos a presentar procesos gripales bastante fuertes. La tos se evidencia mucho porque precisamente las defensas están muy dadas a los pulmones. Ayer algo nos hablaba Dayana que nuestro cuerpo habla, ¿no? Entonces sí. Qué interesante que nos continúes como hablando de esa sintomatología también física. Sí, claro que ellos sí. demuestran. Sí, bueno, claro que sí, mira, Gabriel Jorge Castelá, él es un terapeuta argentino, él es médico realmente, pero se dedicó al proceso terapéutico y él de una manera muy hermosa dice las mal llamadas enfermedades biológicas. Y precisamente lo menciona de esa manera porque es que el cuerpo no se queda callado. Entonces normalmente tendemos a decir, hay que ser fuertes, eso va a pasar, a otra persona le ocurrió algo similar, entonces pues simplemente usted debe entender que eso hace parte de la vida. Entonces, ok, está muy bien que tú digas eso,
pero el cuerpo entonces te hace ruidos. Entonces los ruidos son ese malestar, ese dolor emocional, de pronto esa sensación negativa en el pecho, como que te aprieta, como que te incomoda, ¿sí? Empiezan a llegar pensamientos rumiantes, le llamamos, que son esos pensamientos de pronto negativos, de autodestrucción, en donde se baja la autoimagen, el autoconcepto, ¿sí? Claro. Entonces, todo esto nos hace ruido precisamente para decirnos, oye, algo está mal, ¿sí? Yeah. Y entonces nosotros decimos, no, hay que ser fuertes, tenemos que seguir, no pasa nada, no sé qué, y pues no, entonces el cuerpo dice, ok, usted no me prestó atención, ok, entonces, ¿cuál es su parte más débil? Entonces resulta que hay personas que se localizan mucho en la zona estomacal. Entonces se presentan todos los procesos diarreicos, las gastritis, las úlceras, porque precisamente tu cuerpo se encarga de localizar todo claro. Eso a lo que tú no le prestas atención. Claro que sí. Bueno, me dicen que tenemos una pregunta aquí del WhatsApp que está habilitado solo para ustedes. Recuerden, 317-435-3676. Mercedes nos dice... Buenas noches, ¿cómo se saca una persona de la depresión si viene de nuestros antepasados y pasa a nuestros hijos? ¿Una depresión puede llevar a una enfermedad grave? Gracias. A ver, ¿cómo excelente. Bueno, esta es una excelente pregunta porque resulta que desde el enfoque que pues en este caso yo trabajo es sistémico humanista y psicogenealogía. La psicogenealogía tiene que ver con todo el proceso que nosotros entramos a mirar en historia de vida desde el árbol genealógico, ¿sí? Entonces es todo aquello que nos van dejando nuestros bisabuelos, abuelos, padres, y de ahí hacia arriba mucho más. Entonces resulta que las enfermedades no nos las heredan directamente, tenemos una predisposición a ellas, ¿sí? Que es diferente. Entonces, yo soy un poco más propenso a sufrirlo porque en mi familia ya existió. Ya. Entonces, a eso le llamamos lealtades. Existen una serie de lealtades que yo hago con algún miembro de la familia. Entonces, también desde la psicogenealogía mencionamos algo que se llama balanza, contabilidad emocional, perdóname. Y la contabilidad emocional funciona tal cual como la contabilidad que conocemos, la comercial y la financiera. Sí o sí, las cuentas tienen que quedar en ceros, ¿cierto? A eso es a lo que tenemos que apuntarle. Entonces, a no deber, a tener ojalá ahorros. Ni a gastar de más, sino realmente lo que es, ¿cierto? Ajá. Todo nos tiene que cuadrar en ceros. Entonces resulta que desde el árbol es posible que alguien haya dejado una deuda pendiente, ¿sí? Y eso tú no lo conoces porque a veces se nos dificulta un poco llegar a la historia de los abuelos, ¿sí? Pero cuando empezamos a mirar historia de vida y empezamos a hacer análisis hacia atrás de todo el árbol, encontramos con que se presentaron trastornos o enfermedades muy bien marcadas, ¿sí? Que nosotros desconocemos y decimos, pero tan raro que yo me comporte así, pero tan raro que yo sienta esto, si eso no ha pasado, pero pues es que hace parte de otras generaciones. Entonces, una deuda que alguien dejó abierta, pues soy yo quien vengo, sin saberlo, soy yo quien vengo a resolverla, a dejarla en ceros, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer nuestra historia. Desde el árbol genealógico es muy importante mirar, aprender a conocer cuáles son esas enfermedades que se repiten, cuáles son esas lealtades que tenemos, de qué manera nos relacionamos, porque también eso es muy cultural. Entonces, creemos que la manera como se relaciona mi familia es como se relacionan todas, y realmente no es así. Por eso es que cuando adquirimos procesos de convivencia, pues los choques terminan siendo tan fuertes, porque tú tienes tu realidad, yo traigo la mía, y entonces, ¿cómo es posible que sean tan diferentes? Wow, es muy interesante todo esto, pero tenemos que ir a una pausa, así que les pido que sigan ahí con nosotros porque nos va a seguir contando más cosas interesantes. Carol, quédense ahí, ya regresamos. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Queridos cristovidentes, ya estamos de regreso en este especial sobre la depresión. Hoy conversando con Carol Riaño sobre el tema de depresión en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Carol, nos pregunta un cristovidente, ¿cómo tratar la depresión en menores que han sido abusados sexualmente?
Bueno, aquí es bien interesante porque los procesos pues no son cortos, es importante disponerse realmente para un proceso de acompañamiento bien importante. Con personas abusadas yo pensaría que lo fundamental es no minimizar la situación. Yo te puedo hablar de un caso que tuve en alguna oportunidad de una niña de 14 años, en donde, bueno, pues la niña tuvo un proceso de sexting en el colegio. Que se da mucho ahora entre los adolescentes. Sí, entonces, bueno, pues ella hizo parte de ese proceso. Sin embargo, pues ella se caracterizaba por ser una niña muy amiguera, pero pues académicamente no le iba muy bien. Entonces los papás tenían constante conflicto con ella. Y en alguna oportunidad una persona empezó a hacerle seguimiento, iba a recogerla al colegio, esa persona terminó abusando de ella y iba y la dejaba en la esquina de su casa. Y entonces ella no le decía nada a sus papás porque pues como académicamente no le iba bien, pues ella dijo, no me van a creer, van a decir que es invento mío. Y a pesar de que estamos en siglo XXI, a pesar de que estamos en el 2020, todavía tenemos esos prejuicios en donde consideramos que son fantasías y en donde todavía sentimos temor de decir las cosas. Sí, y no se le cree al menor. No se le cree. Y en ese tema del abuso sexual, hay que decirlo, los abusadores están muy cerca al círculo del menor. Tristemente son familiares o amigos bien cercanos. Entonces yo creo que la primera recomendación es, si su niño hace la queja o el comentario, créale. Es lo primero que hay que hacer. Es que ahí precisamente es el tema de no minimizar ninguna situación, ¿ves? Es en donde tú realmente le des el lugar que merece. Y es teniendo en cuenta que un menor pues no va a describirte, porque pues tampoco tú vas a alarmarte de inmediato, sino tú tienes que entrar a indagar, entrar a escuchar. Yo con frecuencia les digo que es muy importante activar oídos y activar el corazón, ¿sí? O sea, esa es la puerta de entrada, pero entonces los papás, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos ponemos tapaoídos porque pues es que eso toca otras puertas, a mí eso no me toca, ¿cierto? Entonces nos negamos. Entonces, lo primero es disponernos. 2, escuchar, activando precisamente la escucha y el corazón, o sea, sintiendo lo que me dice mi hijo, empezando a recopilar detalles, qué pasó, por qué dices eso, en qué momento, con quién, cómo te sentiste. Cuando tú obtienes detalles, pues un niño no te va a crear toda una historia a partir de una situación de estas. Entonces, inmediatamente pedir el acompañamiento de un profesional, porque a veces con todo el amor los papás dicen o hacen diferentes cosas pues en pro del bienestar de su hijo, pero no siempre son asertivos porque tienen un afán, tienen una angustia. Entonces tú recomiendas la terapia. Entonces necesariamente buscar un acompañamiento profesional. Bueno, me dicen que tenemos una llamada. Vamos a recibir a Hernando de Medellín. Hernando, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarnos. Cuéntanos qué comentario o pregunta tienes para Carol. Bueno, es más una participación, primero que todo, bendecirles en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Gracias. Y luego felicitarlos por el programa. Ese es un gran programa porque justamente estamos en una época donde las separaciones, la falta del papá o la mamá por muerte, esto está demasiado difícil. Este es un programa que deberían de darle toda la intensidad posible con el fin de lograr el propósito de que las parejas, las mujeres, los hombres que tienen hijos, pues puedan buscar una forma de poder comunicarse y comunicar, que los hijos se puedan comunicar, que estos niños y estos jóvenes tengan comunicación, porque he logrado observar que todo tiene que ver con la comunicación. La mayoría de los niños, las mamás que porque hacen el papel, como lo explicaba la especialista, de que ocupada el rol de mamá y de papá o viceversa. Entonces, pienso que eso es muy complejo, pero es de lo más importante porque es que la formación
de mente, espíritu y alma de estos niños y estos jóvenes. Y todo tiene que ver es con la comunicación, Pues sí. que es lo que se ha perdido demasiado, porque vivimos en las familias a veces por muchos roles, muchas situaciones, como que se nos vuelve todo tan común y tan rutinario, que a eso ya no le damos importancia. Cierto. Entonces, solo como una opinión, de acuerdo al conocimiento del especialista, que, hombre, cada que tengamos la oportunidad de asesorar a estas personas, pues yo diría de que a una mujer, de tratar de pedirle, de que, hombre, pues falta el hombre, decirle que ese hombre, buscar que ese hombre no se sienta comprometido al regresar con ella, listo, la relación se acabó por lo que haya sido. Bueno, pues muchísimas gracias y qué bueno escuchar esto de un hombre, invitando a los de su género a ser responsables pues con sus hijos y también esa reflexión de estar en permanente comunicación con los niños, los adolescentes y pues no ser padres ausentes. Yo estoy de acuerdo con nuestro cristovidente, porque a veces nos preocupamos del trabajo, de lo material y vemos que lo emocional es supremamente importante. Quiero hacerte una pregunta, Carol, y es, ya que vimos que el porcentaje mayoritariamente afectado está entre los 15 y los 19 años, rápidamente danos un consejo a los papás que nos escuchan, cómo manejar esos cambios que están presentando niños de 15 a 19 años. ¿Cómo hacerlo asertivamente? Bueno, primero, la mayor invitación es considerar que para poder educar a los chicos de hoy hay que ser papás de hoy. Si nosotros continuamos utilizando las frases, las palabras o las formas de corregir a nuestros hijos como lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos, pues finalmente no vamos a ser nada asertivos porque tenemos que ir al ritmo que va nuestra sociedad, son generaciones diferentes. Entonces, en este momento, si tú le dices a un niño, no te pongas un piercing, no salgas con esos amigos, no, entonces yo te digo, devuélvete a la edad que tú tenías. Y cuando a ti te decían no, ¿qué hacías? Lo contrario. ¿Sí? Entonces todos hicimos la misma escalerita. Nadie saltó de 5 en 5 ni de 10 en 10. Entonces es aprender a hablar el lenguaje de ellos. ¿Qué es lo que más desean los adolescentes? Hacer completamente lo opuesto a lo que hacen sus papás, porque se la han pasado todo el tiempo hasta los 12, 11 o 12 años imitándolos, viéndolos como su superhéroe, como esa figura de admiración. Pero ya luego lo que quieren es hacer un cambio completamente radical, y si yo entro en controversia con eso, pues necesariamente vamos a entrar en conflicto. Entonces lo ideal es, como lo decía bien el cristovidente, pues no se nos puede volver paisaje que no haya comunicación, y la comunicación no es solamente decirle cómo te fue hoy, para que él diga bien, y ahí llegó. La comunicación realmente es, bueno, ¿qué te pasó en este día? ¿Qué es raro? ¿Cuántas tareas? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, ampliar realmente la conversación y no quedarnos en el ¿cómo te fue hoy? Bien. Bueno, tenemos una pregunta de otra cristovidente que nos escribe por el WhatsApp. Gracias por esos mensajes que nos envían. Algunos de ellos los voy a dejar para otros programas que van más con el tema que han enviado. A ver, esta cristovidente nos dice qué hacer en el caso de mi nieto. Mi hija, la mamá de él, falleció cuando el niño tenía 1 año. Ahora él tiene 7 años, vive conmigo, el papá lo visita más o menos cada 20 días. Entonces es una abuelita preocupada porque ella está haciendo el papel ahí sí. ¿De quién? ¿De mamá, papá? Cuéntanos qué puede hacer esta abuelita en este caso. Bueno, la abuelita pues brindar todo el acompañamiento, brindar toda la presencia física y emocional. Cuando hablamos de esto es precisamente ponernos al nivel del niño, prestarnos para escucharle, para hablarle, para jugar de vez en cuando con él, porque a veces pues también de acuerdo a las actividades o de acuerdo a la edad pues mostramos agotamiento, entonces no, yo no puedo, yo no quiero, a mí no me gusta, y pues obviamente el niño en medio de eso, y ahorita pues que los niños están más solitos, su compañía es la mascota, entonces pues llega el momento donde ese lenguaje lo van entendiendo y simplemente empiezan a aislarse. Entonces es realmente cobijarlo,
acogerlo, protegerlo y pues qué bueno que le pueda comentar al papá acerca de este programa o de este tema que estamos tratando para que el papá pues pueda realmente hacer un papel un poco más presente, ¿sí? No sea un papá ausente porque pues cada 20 días, en 20 días hay muchos cambios. Entonces realmente darnos la oportunidad de estar un poco más presente, indagar cómo está el niño, también fortalecer las redes que son la social, la familiar, la espiritual y la afectiva. Cuando fortalecemos estas redes, pues el niño realmente siente fortaleza, siente base, siente fundamento para poder estar, ¿sí? Entonces yo comprendo que mi mamá no está, pero mira todo lo que me sostiene. Bueno, entonces ya que mencionas algo de esas redes, me decías que eso sirve como prevención. Háblanos de cómo podemos prevenir el suicidio, la depresión en niños, en adolescentes. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales como para prevenirla? Ok, dentro de esos aspectos fundamentales hablamos de las redes de apoyo, las que acabo de mencionar, pero entonces las vamos a explicar mejor, que son la red social, la red familiar, la red espiritual y la red afectiva. ¿Qué significa eso? La red social es todos los vínculos que tenemos desde la parte académica, desde los amigos de la infancia, desde el vecino, desde esas personas tan cercanas y que se vuelven tan significativas para mí, desde el juego, desde el compartir, desde los gustos. En la parte familiar, pues es en donde cada integrante de la familia cumple con su rol. ¿Sí? Una cosa es tener el rol y otra cosa es el vínculo. El rol es que yo soy papá, yo soy mamá. El vínculo es ese tipo de relación sana que nosotros generamos. Entonces, compartiendo a veces, hobbies, saliendo, ya. Entonces no es solamente yo soy el papá, pero ¿qué le gusta a su hijo? No sé, espera y le preguntamos a la abuelita. No, realmente es el rol y el vínculo. Eso crea una relación sana, ¿sí? Y así con cada uno. A los abuelitos no les podemos pedir pues que realmente sean los que se encarguen, cuando existe el papá y la mamá, que se encarguen de la crianza, porque pues normalmente se convierten en los primeros respondientes o cuidadores de los niños, por cercanía, por confianza, por muchas cosas. Pero entonces los papás lo que hacen es esperar a que el abuelito sea el que se encargue de corregir, de orientar, de formar. Y esa no es la labor de los abuelitos. Los abuelitos en realidad están, ahí sí, perdón por para todos consentir. los que me escuchan, para consentir, para alcahuetear, para mimar, para eso están los abuelitos, porque la tarea de ellos ya la hicieron con sus hijos, ¿sí? Entonces realmente el rol es del papá y de la mamá de formar. Los abuelitos de consentir, de acompañar. Y desde la parte espiritual pues tiene que ver necesariamente con nuestras creencias, entonces es la manera bonita y amorosa en la que nosotros le damos a conocer a los niños la importancia pues de un ser supremo, la importancia de creer, la importancia de tener fe, la importancia de saber que hay alguien que te protege, que te cuida, ¿sí? Aunque tú no lo puedas ver. Entonces es darle esa herramienta en donde él diga, ok, yo sé que no está, pero, y en consulta pues lo escuchamos muchas veces, es que a mí mi abuelita me enseñó, es que mi mamá decía que, ¿sí? Y entonces eso uno se lo lleva porque estábamos hablando del árbol. Entonces uno se lleva eso de generación en generación porque precisamente hace parte de las creencias que están arraigadas en mi familia. Hay una reflexión, bueno, que me llega a la mente desde el programa anterior, y es sobre los secretos que se guardan en la familia. Yo pienso que eso no es sano, y como personas católicas estamos llamados a decir siempre la verdad, ¿no? Es más, en la palabra dice, la verdad os hará libres. Y pues pienso que cuando uno dice una mentira, pues se vuelve esclavo de esa mentira porque tiene que decir muchas más para sostenerla. Entonces, por muy fea e incómoda que sea la verdad en una familia, yo siento que es la mejor opción para enfrentar cualquier situación porque uno se libera, se entienden muchas cosas, hay claridad sobre aspectos y bueno, ya vemos que en el tema emocional esto tiene que ver en cómo nos sintamos, en cómo estamos pues llevando nuestra vida. Carol, sí, perdóname, comenta. la última red que nos faltaba es la afectiva, ¿sí? Digamos que en este caso nos atañe mucho más para los adolescentes, porque de aquí tiene que ver mucho con sus inclinaciones sexuales. Entonces pasa mucho que
eso le pasa al vecino, eso le pasa a mi amigo, o vemos el programa y entonces decimos, terrible que ese papá no entienda que su hijo es homosexual o es bisexual, pero terrible porque lo estamos viendo en la pantalla. Pero si entonces llega nuestro hijo y nos dice, ay no, mira, es que a mí me gustan las niñas, a mí me gustan los niños, entonces eso no está permitido. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién te enseñó? ¿Con quién te la estás pasando? ¿Cómo te están influenciando? Porque eso pasa afuera. Entonces desde la parte afectiva es muy importante, por eso hablamos tanto de no minimizar, sino realmente validar al otro, comprender, escuchar. Es posible, hay oportunidades en donde los chicos, precisamente porque están en una búsqueda de identidad y quieren hacer parte de, entonces a veces se nos vuelve un poco moda, ¿no? Entonces pues es normal, estamos libres, Sí, entonces yo pienso que eso hace sea mucho. parte, ¿sí? Pero no podemos ser inmediatistas y tan pronto escuchemos un proceso de estos, una situación de estas, decir, no, eso es que está confundido. No, vayamos realmente al profesional, démonos la oportunidad de escuchar, de saber, de indagar qué es lo que está pasando por ti, a partir de qué momento consideras que eso fue así, qué te llevó de pronto a entablar una relación con una persona de tu mismo género. Pues ¿Ves? yo creo que es importante que lo menciones porque sí, pues se está dando mucho en los adolescentes y además nosotros como católicos pues estamos llamados no a discriminar a nadie ni a juzgarlo, está hasta en la palabra y también en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, sino acogerlo, y muy bueno el consejo que das, llevarlo a un especialista para indagar qué es lo que está sucediendo y pues entender la situación de ese joven y también pues de los padres. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero por favor no se muevan, que hay más de este especial sobre la depresión. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Y ya estamos de regreso, queridos cristovidentes, en este especial sobre la depresión. Hoy conversando sobre depresión en niños y en adolescentes con Carol Riaño, que tantas cosas interesantes nos ha contado, ¿no es cierto? Y bueno, me parece interesante tener en cuenta, Carol, lo que mencionas de la red, las redes, ¿no? De apoyo, que es importante considerar para una adecuada salud emocional en los niños y en los jóvenes, que es la espiritual, la social, la afectiva y la familiar. ¿Las dije bien? Bueno, pasé el examen. Entonces, como que esas son las áreas en que hay que estar atentos a cómo están nuestros niños y nuestros jóvenes. Y entonces de pronto así vamos a entender esta situación de una cristovidente que pregunta, que tiene a una familiar, es su nieta de 16 años, pero que está deprimida y está obesa. ¿Cómo la puede ayudar? ¿Será que algo está pasando en esas redes? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, también desde la psicogenealogía resulta que a veces nosotros nos hacemos cargo de la vida de otros, ¿sí? De manera inconsciente. El inconsciente es el que termina trabajando para esa situación, entonces eso se ve representado en masa en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces a veces lo asociamos es con trastornos alimenticios o de pronto inestabilidad, ¿no? Desorden, pero no tiene que ver con eso, sí tiene que ver es más con las lealtades de las que estábamos hablando, sí, y hacernos cargo de la vida de otro. Entonces sería importante con esta chica entrar a mirar historia de vida, entrar a mirar cuáles han sido esas situaciones y esas carencias que han llegado a ser parte de su proceso vivencial, y a partir de ella empezar a entender, porque es que también claramente pues se despierta la ansiedad, ¿sí? Cuando tenemos procesos de trastornos se despierta la ansiedad, y la ansiedad se ve manifestada de muchas formas. Te sudan las manos, se incrementa el apetito o baja el apetito, el temperamento pues también cambia, ¿sí? Pero en sí el cuerpo termina manifestando todo eso que yo siento. Entonces a veces hay personas que lo que pasa es que nos extenderíamos bastante, pero básicamente lo que hacen es como en medio de su cuerpo
quieren hacerse invisibles, ¿sí? Y el inconsciente hace todo lo contrario, ¿ves? Entonces empiezas a guardarte una cantidad de cosas que se ven reflejadas a nivel corporal, ¿ves? Entonces habría que trabajar en eso para que ella empiece a canalizar y a equilibrar sus emociones. Ya. ¿Qué otra cosa que tú creas que no hemos hablado sobre este tema de depresión en niños y adolescentes y que es importante que los padres o cuidadores tengan en cuenta? Necesariamente validar, siempre validar al otro. O sea, yo no puedo minimizar la situación, no puedo considerarla una pataleta, un berrinche, un llamado de atención, sino yo debo considerar que el otro está viviendo una realidad completamente diferente a la mía. Entonces tengo que aprender a ponerme en su posición. No por el hecho de ya haber pasado por ahí significa que me sé todo, ¿sí? Es quitarnos ese estigma desde ahí. Sí. Entonces, aprender a ponernos al nivel del otro, aprender a escuchar. Por ejemplo, en muchas oportunidades pasa que los hijos dicen, no sé, para su fecha de cumpleaños puede ser, o para una fecha especial, mira, yo quisiera esto. Y los papás simplemente parece que se pusieran tapaoídos y entonces hacen la super fiesta y hacen todo un evento completamente diferente a lo que el hijo pidió. Entonces, en realidad, más por presentarle una sociedad, porque él se sienta muy querido y entonces yo llamo a todo el mundo y no necesariamente eso es lo que necesita. Es posible que el hijo haya dicho, mira, quiero que vayamos los tres, si solamente es papá, mamá y él, vayamos los tres a un parque, disfrutemos de esto, hagamos lo otro, tales atracciones, Pero como a veces nos dejamos llevar más es por las necesidades que nos impulsa la sociedad, entonces terminamos haciendo cosas completamente distantes a las necesidades de ellos. Entonces por eso hablo tanto de activar el oído y activar el corazón. Sí, pues muy interesante. Carol, tenemos que hablar del coronavirus, porque es lo que estamos viviendo en todo lado en este momento. Y bueno, mandaron a los niños y a los jóvenes a las casas. ¿Qué consejo nos das para tener una adecuada salud emocional y mental en este momento de coyuntura mundial que digamos es único? Hace años no se vivía algo así que afecta el mundo y pues hay personas que lo están tomando con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero hay otras que no. Háblanos un poquito sobre esto. Bueno, pues aquí la invitación claramente no es un manejo fácil, porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, las personas que les están solicitando trabajar desde su casa y su hijo también va a estudiar desde su casa y, por ejemplo, si hay un solo computador, pues bueno, ¿cómo vamos a negociar los tiempos? ¿Cómo vamos a negociar para que tú cumplas, yo cumpla y todos estemos bien? Adicional, también pues van a llegar momentos de ocio, entonces en esos momentos pues ¿qué voy a querer hacer? Estar con la tecnología, quisiera salir a jugar, pero no lo puedo hacer. Sí, es como si todos estuviéramos enfermos, entre comillas, porque todos debemos estar guardaditos. Entonces la idea es empezar a permitir ver estos espacios como oportunidades y no como dificultades, ¿sí? Oportunidades ¿para qué? Para conversar de aquello que normalmente no conversamos. Oportunidades para volver a los juegos de mesa, por ejemplo, ¿sí? Que están olvidados. Incluso a veces es un poco curioso preguntarle a un niño, oye, ¿tú sabes qué es un parqués, qué es un dominó, qué es, no sé, una lotería? Y los niños hacen caras, ¿de qué me habla? Porque claramente están solamente con la tecnología, entonces con el juego, con el celular, con el televisor, con el computador. Entonces también es la oportunidad como para que nos permitamos vincularnos desde la familia, conocernos un poco más, porque cada uno en su contexto puede ser muy bueno. El papá puede ser el líder de allá y entonces tiene a cargo muchas personas y entonces maneja, ordena y hace, pero en su casa es invisible porque todo el tiempo está en el trabajo. Entonces es la oportunidad también como para que eso que haces en el trabajo, pues también lo puedas hacer acá. Pues me parece excelente el consejo y me recuerda a un amigo que me decía que él jugó a conocerse con la familia. Es decir, hicieron unas preguntas como ¿cuál es mi color favorito? Entonces lo sacaba, ¿cuál es el color favorito de Juan? Entonces no sabían y era una oportunidad como un juego
para lo que dices, acercarse como familia que son y establecer ese vínculo con más fortaleza, ¿no? Así es. Carol, tengo una pregunta, no sé, las tabletas, los celulares, ¿tú dejarías que los usen todo el tiempo los niños y los adolescentes en este periodo o qué le aconsejas a los papás? No, realmente debe ser un tema muy regulado, ¿sí? Deben haber unos tiempos. Lo que te digo, también deben haber tiempos de ocio, por ejemplo, tiempos de película, ¿sí? A veces, digamos que el plan se vuelve más frecuente en un centro comercial, en la ida a cine, en la ida a un parque de diversiones, ¿sí? Y eso hace que desplacemos porque pues finalmente tú estás ocupado allá o estás concentrado mirando, pero no estamos aquí los dos, no nos estamos vinculando. Entonces, yo invitaría a las familias a preguntarse, ¿hace cuánto usted no realiza en su casa directamente salchicha, maíz, o sea, ¿sí? ¡Ay, qué rico! Sí. Algo muy caserito, una limonada casera, o sea, ¿hace cuánto usted realmente se permite eso? ¿O cuánto hace que no se lo permite? Entonces es la oportunidad, es posible que los niños incluso se ofrezcan, entonces permítaselo o enséñeles cómo se hace, ¿sí? No es solamente lo que nos venden, que es ese tema comercial, sino es también cómo nosotros lo podemos hacer. Pues bueno, hablando de actividades y de cosas que no sabemos qué hacer con nuestros niños, pues encontramos este video en Facebook que queremos compartirlo para que tengan ideas de cosas fáciles de hacer en el hogar con sus niños pequeñitos. Veamos. Mira. Está en forma y se entretiene a los niños. Ay, miran acá con jugueticos, con lo que uno tenga en la casa, cualquier cosa que uno tenga en la casa, y lo importante es eso, el vínculo que hay entre el papá y sus niños. Miren, ahí sí, sin esfuerzo, o sea, más fácil no se los podemos conseguir. Y están activos los dos. ¿Qué te parece, Carlos, esos consejos? Genial, genial. Además que no necesitas ir a comprar nada. Son temas muy artesanales. Exacto, mira, para la agilidad mental, con peloticas, mira esto, hasta con frijoles se podrían hacer, con lo que tengan en casa a la mano, y es compartir el tiempo con los niños, mantenerlos entretenidos. Es cuestión de creatividad. Y disposición. Y buena disposición, así es. Disposición. Mira, este me pareció muy lindo porque se pueden dibujar flores con el niño primero, se dibujan aparte, se toman el tiempo y después dobladitas las ponen en agua y qué bonita actividad, algo tan sencillo. Mira, con papel y un palito se hace como un mosquito y el mosquitero. Se pueden hacer competencias y puntos. Ah, claro, la creatividad, cortar, el animalito favorito de ellos, si les gusta el perro, el gato, el que sea. Bueno, pues le agradecemos a Facebook por ese video que se publicó porque nos da ideas a los que tienen niños pequeños. ¿Y los adolescentes qué se te ocurre, Carol? Con los adolescentes el plan de las películas es realmente muy recomendable porque hay películas precisamente que nos llevan a obtener un aprendizaje a partir de la edad que ellos están viviendo. Sí. Entonces no necesariamente tiene que ser la película de humor o la película de acción, de suspenso, sino hay películas muy enriquecedoras, pues muy amenas, para ver en familia, pero que también nos van a dejar un aprendizaje. Entonces, bueno, y hay películas también católicas, gratis, bonitas, en YouTube. Y también se puede invitar a tocar instrumentos, es un momento de aprender un instrumento, de pintar.
También me comentaba una persona joven que están de moda hacer los journals o diarios, como unos diarios, unos libritos tipo bitácora, está de moda entre los adolescentes, pues que sea una oportunidad para decirle, ven, amor, ¿por qué no hacemos este journal para ti? Lo decoramos juntos. También el reciclaje. Mira, la semana pasada estuvimos hablando sobre la cuaresma en clave ecológica y la importancia de nosotros cuidar nuestra casa común. Pues es una oportunidad de lo que tenemos de reciclaje, hacer cositas para el hogar, hacer decoraciones. ¿Qué te parece? Sí, sí, esto es bien interesante y mira que incluso también algunas de las actividades de la casa también pues hacen parte de un trabajo en equipo. Por ejemplo, podríamos, no sé, distribuirnos actividades. Entonces, si hay ropa pendiente por sacar, pues es como la oportunidad de hacerlo, ¿sí? La oportunidad de revisar lo que realmente utilizo o lo que no, ¿sí? Es como la oportunidad de que todos tengan el espacio de mirar qué es necesario y qué no. Pues le agradecemos muchísimo, de verdad, a Carol esta oportunidad que nos has dado de compartir tanto conocimiento con nosotros y ustedes para que lo tomen como de verdad una oportunidad de compartir. Recuerden que ustedes son irreemplazables en la vida de sus niños y de sus adolescentes. Compartan ese tiempo con ellos. Ya nos tenemos que despedir, pero los queremos dejar con una oración muy bonita a San Juan Bosco. Y recuerden, quédense en casa, quédate en casa, que Cristovisión te acompaña. Hasta mañana.